bienvenidos a Logos Devocionales, Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy viernes 20 de septiembre en este estudio diario, llevando por título Resultados del Cambio. Están en Nehemías 10 del 1 al 31. Así dice la palabra del Señor. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai, Semaías. Esos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enedad, Cadmiel y sus hermanos, Sebanías, Jodías, Queletías, Pelaías, Anán, Micaía, Reob, Asabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Jodías, Bani y Benino. Los cabezas del pueblo, Paros, Paad Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bevai, Adonais, Bigvai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nevai, Macfías, Mesulam, Esir, Mesesabeel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Ananías, Oseas, Ananías, Asub, Alotes, Pila, Sobek, Reum, Asvana, Maasías, Ahías, Anán, Maluc, Arim y Vana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios y que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos a sus hijas para nuestros hijos, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en días de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra, y que remitiríamos toda deuda. Resultados del cambio. El día de hoy nos encontramos con este pasaje bastante extenso en el que estamos viendo los nombres. Tal como estábamos estudiando el día de ayer, nos dice el versículo 28 del 38, del capítulo 9, con respecto a las personas que se involucraron para este compromiso. Y estas personas realmente firmaron, se comprometieron y sabían qué iban a hacer. Por consiguiente, a partir de este momento se ven todas las cuestiones en las que ellos se comprometieron, como el cambio en este momento empezaba a ser evidente desde lo que ellos estaban empezando a comprometerse, una comprensión de lo que estaban haciendo. Y vamos a estar estudiando 3 puntos que encontramos en este pasaje. Siendo el primero, resultados del cambio. 1, una participación entendida. Vemos que se nos menciona una lista de nombres que firmaron tanto el gobernador como los sacerdotes, como los levitas, los principales del pueblo. Y vemos que el resto del pueblo, que los sacerdotes, los porteros, los levitas, los cantores, los sirvientes incluso del templo, todos ellos se comprometieron. O sea, todo el pueblo se comprometió, pero también los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. Recordemos que ellos habían estado en exilio. Ellos habían adoptado costumbres, ellos habían adoptado actos que estaban muy vinculados, en este caso, primero con la cultura babilónica y después con la cultura persa. Entonces sí sabían, de acuerdo a lo que es la tradición oral, o sea, la comunicación verbal que fue pasando de generación en generación. Ellos sabían quién era Dios, ellos sabían que debían de obedecer a Dios, pero también el entorno empezaba a influir en ellos o influía en cierta medida en alguna toma de decisiones, en algunos momentos. No obstante, ellos al reconocer a través de esta oración que estuvimos estudiando en el capítulo 9 y que hicieron los sacerdotes y levitas, ellos entendían lo que eran las consecuencias de la maldad del corazón. No obstante, ellos debían de recordar, pero también se debían de comprometer y dejar al lado
todo lo que les estorbaba. No obstante, vemos que ellos se habían apartado de los pueblos de las tierras, de las tierras a la ley de Dios, y no solamente ellos, sino que impulsaron a los que estaban casados, a sus esposas, a sus hijos y a sus hijas. De manera que todo aquel que tenía comprensión y discernimiento había participado en este cambio, había participado en este compromiso íntegro. De manera que debemos de tener, sí, una participación entendida. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo y quítalo. Es mejor entrar tuerto, es mejor entrar sin una mano, manco o cojo al reino de los cielos, que ir completo al infierno. Lo que nos quiere decir es de que vamos a estar expuestos a las corrientes de pensamientos, de situaciones, de ideas que están en nuestro alrededor. No obstante, lo que debemos de hacer es apartar nuestro corazón para vivir en santidad. Aunque nos cueste, aunque haya decisiones de que, sí podía ser factible, o se puede llevar a cabo este proyecto, se puede llevar a cabo esto, se puede hacer esto. Aunque sea más llamativo, debemos decirle: Señor, sé tomando el control de todo lo que somos, y ayúdame a comprometerme, porque el Señor nos permite tener esa comprensión y discernimiento. Y eso lleva al segundo punto de resultados del cambio. 2, un compromiso verdadero. Hemos visto cómo ellos se han comprometido de manera íntegra por escrito, pero también el versículo 29 nos dice que se reunieron con sus hermanos, los principales, para protestar y para jurar. Y es que en la antigüedad hacían los pactos, los famosos pactos que ellos llevaban a cabo, de una manera bastante peculiar e interesante. En este caso, en el pueblo de Israel, ellos sacrificaban un animal, y ellos, obviamente, al momento del sacrificio del animal, obviamente después de que se le quitaba la vida, era sacrificado, pero también era partido por ambas partes, ocupando un término. De manera que decían: si yo rompo el pacto, si tú rompes el pacto, que así nos pase, que nos caiga una maldición, o que seamos partidos al igual que este animal que se está siendo sacrificado. Ellos estaban diciendo prácticamente lo mismo en este momento. Ellos estaban protestando, ellos estaban jurando, ellos estaban ratificando, ellos estaban corroborando un compromiso al cual se habían sometido. ¿Y cuál era esto? Que andarían en la ley de Dios, que guardarían y que cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Estos eran los elementos más débiles que tuvo el pueblo de Israel en este momento, desde que salió de Egipto, en el periodo de los jueces, en el tiempo de los reyes, hasta la deportación asiria y babilónica. Fue el área de oportunidad más débil que tuvo el pueblo de Israel. Con base en ello es que dicen: nosotros vamos a andar en la ley de Dios. No vamos a echar tras nuestras espaldas como lo hicieron nuestros padres la ley de Dios, sino que la vamos a guardar, la vamos a cumplir. Todo lo que Él nos manda, todos los decretos, todos los estatutos. Y también no solamente eso, entra el compromiso verdadero, no solamente en lo que Dios nos manda en cuanto a la conducta, sino también lo que manda el corazón. Versículo 30, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. De manera que entra aquí esta cuestión de lo que es no entrar en un yugo desigual, para los que somos jóvenes, los que somos solteros, pero aquellas personas que han conocido a Dios estando ya casados, lo que nos manda, recordemos lo que nos manda el apóstol Pablo y el apóstol Pedro: predicar con el testimonio, vivir de manera íntegra, y es Dios quien va a hacer la obra de cambio hacia el Señor. De manera que el corazón del cónyuge lo va a cambiar para Dios. Ellos estaban haciendo esto porque Dios lo había demandado así. No obstante, lo que nos manda Dios a través de su palabra es que si se está en ese vínculo matrimonial y se conoce a Dios después, y una persona llega, ya sea el esposo o la esposa, llega al evangelio, lo que el Señor manda es que se permanezca así, viviendo en santidad, viviendo en perseverancia, y es Dios quien va a hacer la obra en el cónyuge, cambiando su corazón y salvándolo. De manera que ahí entra lo que es nuestro compromiso íntegro, lo que ellos estaban haciendo, lo que nosotros debemos de hacer, que es, obviamente no vamos a cortar un animal y decir: me pase esto, no, porque Cristo es nuestro sacrificio, Él recibió el peso del pecado. Es por eso que debemos de entregar nuestro corazón de manera genuina.
entregar nuestro corazón a pesar de todo lo que se nos esté apareciendo y ofreciendo a lo largo de nuestro día a día, sino que debemos de mantenernos íntegros y saber a quién debemos nuestra lealtad. Y esa es nuestra lealtad a Dios. Y eso lleva al tercer punto, resultados del cambio. 3, en santidad e integridad. Vemos en el versículo 31 que dice asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. De manera que recordemos que ellos tenían no solamente el sábado, que debía de ser santificado a Dios, el día de reposo, sino que había otros momentos, por ejemplo la fiesta de los tabernáculos, como lo estuvimos estudiando en este libro de Nehemías, que ellos debían de separar ese tiempo, hacer enramadas y estar 7 días lo que duraba la fiesta ahí en esas construcciones. Y eso era la dedicación a Dios. No obstante, ¿cómo podemos llevar esa enseñanza a nuestro día a día? También agrega algo, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. El apartado de la santidad y el apartado de la integridad. De todos nuestros días, todo nuestro caminar debe de girar en torno a lo que es la santidad. Amar lo que Dios ama, alejarnos de lo que Dios no autoriza, de manera que podamos vivir en esa libertad cristiana, honrando, agradando, glorificando a Dios con nuestro día a día. Tendremos deslices, tendremos dificultades, tendremos dudas, pero podemos refugiarnos a Dios en oración y decirle: Señor, ayúdame a vivir en santidad, ayúdame a glorificarte. Sé que no he tomado las mejores decisiones, sé que hasta ahorita esto no te ha glorificado. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo me permites apreciarlo y ayúdame a obedecerte. Y de manera que podamos caminar en esta integridad, en esa santidad, en esta búsqueda diaria. Y lo más importante también, tener paz con el prójimo, tener esa tranquilidad con lo que nos rodea. Dice aquí también, en el año séptimo ellos debían dejar descansar la tierra. Dios les iba a suplir, pero también debían de pagar todas las deudas que habían contraído. A nosotros no se nos manda que hagamos algo similar, pero sí se nos manda el ser honrados en nuestro día a día. Romanos 13:7 dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. De manera que si tenemos responsabilidades ante el gobierno, debemos de cumplir. Si tenemos responsabilidad incluso del aspecto de impuestos, tenemos que cumplir porque es parte de nuestro ejemplo como cristianos. Respeto ante las personas, honra ante nuestras autoridades. Debemos de mantener la paz. Eso es parte de lo que es la santidad e integridad, siempre y cuando no traspasen lo que son nuestros principios bíblicos. Porque siempre es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si no traspasan los principios bíblicos, debemos de cumplir ese elemento, honrar a nuestras autoridades, pagar todo lo que debemos, no tener ninguna deuda y vivir en completa integridad y en paz. Y esos empiezan a ser resultados, empieza a ser de manera verbal, pero todo esto, si ya está en el corazón, va a empezar a actuar, va a empezar a llevarse a la práctica. De manera que nosotros vamos a empezar a ver resultados del cambio mientras sigamos buscando a Dios. Y esto es una participación entendida, un compromiso verdadero que nos lleva a santidad e integridad. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo al lugar donde nos estén escuchando. Les invitamos a que nos pueda escribir en la caja de comentarios desde donde nos escuchan. Si tienen alguna petición de oración, vamos a continuar orando por cada uno de ustedes. Y también, si pueden compartir estos devocionales para que sea de edificación a más personas. Y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional.